Antes os traigo otro capítulo más y en este caso vamos a hablar del Zoo Aquarium de Madrid o del Aquarium de Madrid porque realmente no visité el zoológico. Hay que decir que el Zoo de Madrid es perdón, el Acuario de Madrid es un acuario que se encuentra dentro del recinto del zoo. Es este edificio que lo encontramos con esa gran pirámide que llama tanto la atención. Fue montado en 1995, por lo tanto tiene una trayectoria de más de 20 años. Y eso se ve y está calado en cada uno de los acuarios que luego posteriormente os iré enseñando. Este acuario, dentro de todo el recinto, ocupa unos 2000 metros cuadrados de superficie, más o menos, y hay que decir que tiene algunos túneles subterráneos de 18 metros, de los típicos túneles donde encontramos a los animales. Entramos por esta puerta, hay algunas proyecciones de delfines, porque no hay que olvidar que el Zoo Aquarium de Madrid está relacionado en varios programas de conservación de animales, como la Semana de los Tiburones o varios programas que tienen a nivel de conservación de las profundidades marinas. Eh, o sea que tiene un programa bastante interesante. Como veis, aquí había el primer coralero de propagación con los alimentos de corales. Había gente que estaba alimentándolos. Hay que decir que el Zoo Aquarium de Madrid tiene una muy buena variedad de corales y hacen unos esquejados para ir propagando y ir reproduciendo las diferentes especies de coral. Empezábamos con este acuario grande. Todo el acuario es de agua salada. Hay que decir que las instalaciones se ven claramente que pertenecen a una época bastante antigua. Podemos encontrar, a pesar de que hay muchas zonas renovadas, este tipo de acuarios de tres partes. Estos acuarios que no son circulares, sino que son como pentágonos, son muy similares, son muy típicos de los años, de hace 20 años, de los años 70, de los años 80, cuando el acrílico en cilíndrico no estaba tan elaborado, se construían este tipo de estructuras más bien a modo pentagonal y con varias formas. Veíamos estos escatófagos enormes y veíamos estos perioftalmos bárbaros también súper grandes. Hay que decir que me llamó mucho la atención, es un acuario bastante alto pero con bastante poca agua. Me llamó muchísimo la atención y es algo que voy a repetir a lo largo de este vídeo, el tamaño de las especies. O sea, estos escatófagos son enormes, aunque no se vea o no se aprecie el acuario. El tamaño, perdón, son especies muy grandes. Los peces globo, estos monodáctilos, todo este tipo de animales tenían unos tamaños que se notaban que llevaban mucho tiempo en estas instalaciones. La cartelería estaba muy bien, también hay que decir que es, a diferencia de que a veces critico mucho en los acuarios de que falta cartelería o falta información, en este caso lo ponían todo, ponían el tamaño, fijaros qué peces globo tan enormes y compararlo con esa mano que aparece, eran enormes. También veíamos algunos pangasius de sol, de marca solar, y aquí vemos, pues como veis, lo del pez gato solar, vemos el monodáctilo, vemos, estos son unas especies de aguas de manglar salobre con estas recreaciones. Se notaba también que estaba perfectamente cuidado. Si ahora os vais a ir fijando en cada uno de los acuarios, no hay ninguna alga, es decir, no hay algas en el sustrato, habían muy pocas plagas y sobre todo también en la cartelería, aparte de que ya veis que hay un montón de peces con toda la ficha técnica, con todas las necesidades de distribución, encontramos también el litraje. Este acuario, bueno, tienen algunos acuarios que son los corales de plástico de estos que yo odio profundamente, pero también tenían unos acuarios que ahora veréis más adelante con todos los corales vivos, enormes, que iré enseñando. Aquí vemos unos peces de trompeta, vemos algunos peces payaso, vemos algunos peces sargento, unos cardenales, vemos algún lábrido. Estos acuarios también, toda la visita, están unidos por algunos acuarios por zonas, otros acuarios por peces fitófagos, por otros, fijaros qué maravilla de corales cuero. Mirad qué acuario con las dos tainuras, algunos peces cirujano, encontrábamos aquí algún naso, encontrábamos alguna Paracanturus hepatus, encontrábamos algún ballesta, encontramos ahí un cirujano pijama que ha pasado para aquel lado, bueno, realmente una espectacularidad, sobre todo, fijaros en todas estas sarcofitones, lobofitones, como son enormes y están ahí que parece que se estén cayendo como si fueran claveles. Pues, realmente, fijaros en la arena no hay ni una alga, no hay ninguna alga. Se notan que estos acuarios están parametrizados al milímetro y que están controlados absolutamente al máximo, a pesar de que las instalaciones a veces se hacen antiguas, se me hacen bastante antiguas, podemos decir que si os fijáis es que no hay la típica alga que podemos ver a veces según qué tipo de acuarios, están impolutos
el acuario de Caballitos de Mar. Hay que decir que fuimos el domingo por la tarde, por lo tanto es un infierno ir el domingo por la tarde. Fijaros que el litraje del acuario son 2.500 litros. Esto que estáis viendo ahora mismo es un acuario de peces más bien de profundidades. Aquí estaban alimentando a los corales, es un típicos corales. Aquí vemos algún pez trompeta, vemos los típicos que están iluminados, un tomate, vemos algunos corales no fotosintéticos. Encontramos también una muy buena variedad. Fijaros el tamaño de estos peces. Normalmente muchas veces cuando voy a acuarios me encuentro peces pequeños, los típicos, sí que se nota que están metidos desde hace un año, 2 años, y que están. Aquí veíamos unos peces muy consolidados a nivel de comportamientos, a nivel de tamaño. Luego vais a ver un fluviatilis, un tetraodón. Fijaros, es que no hay, parece que esté nuevo el acuario, y en realidad este acuario lleva en funcionamiento mucho tiempo. Sin embargo, es que fijaros qué cardenales, son cardenales enormes, digo, o los erizos, es algo que me llama. Probablemente este acuario a nivel de excelencia de limpieza, a nivel de excelencia de control de parámetros, a nivel de cartelería, a nivel de, pues tienen unos niveles de control que me llaman profundamente la atención. Vemos ahí algunos peces emperador, vemos ahí vemos un emperador, un Odonis niger, un emperador adulto, ya sabéis que cambian de color, algún pomacántido y bastantes peces ángel, pomacéntridos, centropigues, bueno, una amplia variedad. Quizá a mí personalmente no me gustan este tipo de coral de plástico porque me resulta muy de Fisher Price, pero tengo que decir que a nivel de aguas, a nivel de algas, a nivel de plagas, es que prácticamente, exceptuando en un acuario que tenían un poquito de asterinas, no habían absolutamente nada que recriminarle. El acuario de Madrid es un acuario que primero tienen a una serie de profesionales que están velando por todos los controles. Fijaros la utilización de la caulerpa, que siempre digo que tiene una utilización real que se puede poner en los acuarios y que da un efecto verde que a veces se echa en falta. Fijaros qué gran cantidad de coral de cuero, los discosomas, fijaros el pez cofre este, maravilloso, es decir, peces que comen pólipos. Aquí vemos algún bailanti, aquí vemos un pez halcón, es decir, un montón. También tenían alguna tridacnia, alguna tridacnia también muy interesante, algún peces cofre toro. Ahí vemos el flavescens, algunos pomacántidos también, el bicolor, las antias, todo este tipo de peces. Y como comentaba, también tienen peces de gran tamaño, incluso tienen tiburones, un tiburón toro espectacular también. Es que no hay que, fijaros la variedad, las palitoas, los discosomas, los rodactis, o sea, es una explosión total de biodiversidad, y se nota que todo esto es fruto de mucho tiempo de preparación, de mucho tiempo de crecimiento y de mucho tiempo de control de parámetros, que lo repetiré una vez más y las que haga falta. También tienen, que me llamó mucho la atención, una tortuga verde, que también es espectacular verla en acuario. Solo las he visto en el acuario de Baltimore, y aquí también tienen grandes. Fijaros esta, por ejemplo. O sea, esto parece sacado directamente del arrecife. Una profesionalidad en la distribución de los corales, el suelo totalmente níveo de alga diatomea o de cualquier alga verde. O sea, las rocas están impolutas, impecables, y el crecimiento es más que óptimo en cuanto a las colonias de pólipos. O sea, también vemos este tipo de acuario también plano, que es muy típico también de acuarios antiguos. Y también pues vemos un montón de representaciones desde el mar Caribe, vemos desde algunos apuntes del mar Mediterráneo, vemos bueno, pues un montón de biótopos recreados. Muchos de ellos son biótopos de cuevas, como estos que estáis viendo, pero muchos de ellos también enseñan la simbiosis entre las especies. Son acuarios que también, como veis aquí, tienen piedra viva, roca viva directamente, pero también hay algunos que son de los antiguos, que tienen ya el fondo decorado de, bueno, de cartón piedra, de la resina típica que se de esto. Fijaros aquí también las gorgonias, el coral, la gran masa de coral. Este acuario a lo mejor medía 1,80 m de algo, y es que fijaros, es espectacular. Esto veis que está como compartimentado, como
fragmentado en diferentes partes. Esto es muy típico antiguamente de los años 70-80. Fijaros qué increíble acuario con peces Nemo, con payasos, con monodáctilos y con arqueros. Y este increíble pez Fluviatilis, fijaros, compararlo con la mano, estaba enorme. De hecho, es el Fluviatilis más grande que he visto yo en mi vida. Es un acuario, aquí vemos los Lockdown, los tamaños son espectaculares. Tampoco había visto arqueros tan grandes. Se notaban que estos peces llevaban 10 años perfectamente, o estos increíbles monodáctilos que están aquí en etapa adulta conviviendo con especies marinas. También me gusta mucho, pues esto, ver especies en su máximo esplendor, ver especies que se nota claramente que están, aquí vemos algún mero, tiene unos meros espectaculares, tiene unos tiburones espectaculares, tienen un montón de ballestas, un montón de peces cofre, de peces globo, aquí vemos un acuario de peces murciélago. Realmente a mí me impactó, es decir, estamos hablando más o menos este acuario de unas 330 especies de invertebrados, de peces, bueno, un programa a nivel de visita también increíble. Fijaros aquí este ballesta rayado, que también estaban increíbles. Aquí tenemos otros acuarios. Esto es un acuario de tiburones nodriza, de puntas blancas, y creo que había también algún punta negra. Bueno, pues también increíbles. Pero de tiburones bambú, perdón. O tiburones gato, son increíbles también. Muchos de estos tiburones además han sido enviados a otros acuarios, hay muy buena, y fijaros, es que un acuario que con tanto tiburón, que tenga el suelo absolutamente sin algas y que las piedras estén totalmente sin nada, es de muchísimo mérito de que se hacen las cosas como se tienen que hacer. Esto en parte a mí me gusta mucho verlo, porque muchas veces aquí en este acuario tiene como unos 30 acuarios diferentes, si no recuerdo mal, y es un acuario que da mucho trabajo a nivel de mantenimiento, y supongo que en España también mantener a tanto nivel es un coste también bastante, bastante grande. Fijaros, este acuario de anémonas, este es espectacular. O sea, este acuario de anémonas es increíble, con bueno, pues los peces Nemo. Luego ahí vemos un leucoesternón, vemos ahí bueno, un montón de fauna espectacular. Aquí sí que vemos la composición de que no hay roca viva, sino que es más bien, eh, lo diré, bueno, la típica construcción de piedra falsa, pero que han ido evolucionando las anémonas hasta cubrirlo todo. Fijaros el suelo, es que como si recién hubiéramos puesto la arena de coral. O sea, es que a mí me llama bastante esto la atención. Es uno de los acuarios primeros de España, es decir, cuando se creó fue uno de los pioneros. Y sobre todo también es que tienen programas de conservación de tiburones, de la tortuga boba, es decir, una gran variedad de tortugas que tienen dentro de los tanques principales, y también de invertebrados. Este acuario también de zonas de cueva. Realmente el Zoo Aquarium de Madrid es uno de las visitas también que yo creo que son obligadas. Fijaros, también me pareció peculiar todo el coral, las ramitas de coral estas fragmentadas en este mar increíble de lobofitones. Sí que es cierto que coral blando es fácil de mantener, pero tanta variedad y tanto crecimiento y ese control y esa proliferación me parece también muy digno de hacer mención. Este acuario con todos los cirujanos, con las antias, con los bailanti, eh, también me parecen brutales. También tenían este camarón, increíble también la langosta esta. No sé exactamente qué especie era, estaba ahí en este tanque, pero también resulta, y en el vídeo no se ve muy bien, pero son increíbles. A partir de aquí tenías los grandes acuarios, que encontramos los grandes tiburones, el tiburón toro, encontramos algunos tiburones más grandes. Estos acuarios no son los típicos acuarios que podemos decir, como por ejemplo el acuario de Sevilla o el acuario
de Barcelona, que sí que es como son muy grandes y tienes la sensación como estar dentro de la pecera a través de los tubos. Es un acuario que están en paredes de gran profundidad y luego también están en paredes, hay una zona que son las zonas de tubos, no son tubos totalmente, sino que son más bien tubos medios, es decir, es mitad de la circunferencia del tubo. Fijaros también este acuario de iridiscencias, de fotoluminosidad. Increíble también este acuario. Y a partir de aquí, pues entrabas en los túneles. Como ya he dicho, hoy fuimos el domingo por la tarde. La verdad que el ambiente era infernal, con muchos niños, con muchas familias, con muchos carritos. Entonces, os aconsejaría que no fuerais en domingo. Es lo único malo que tiene el acuario. Como ya veis, hay 10.000 cabezas delante que era imposible poder pararse a ver nada. El acuario de tiburones espectacular también, es bastante grande. Es un acuario con una amplia variedad de tiburones, había más de 12 fácilmente pude contar y eso era un acuario también increíble. Muchos de ellos estaban ahí, bueno, también esta recreación para los bambús chiquititos, los tiburones pequeños en recreación a los fondos contaminados, también con algún pez en composición. Realmente, si hacemos un análisis de este acuario, yo pondría cosas malas de que evidentemente está en el zoo, tienes que pagar la entrada del zoo, que son 23 euros por entrar al acuario. El acuario se visita relativamente rápido, podemos decir unas 2 3 horas es la visita. Y sí que es cierto que yo, en mi caso, el zoológico no me interesa para nada, pero sí que es cierto que debo decir que en cuanto a la calidad y la profesionalidad y el trabajo que hay en cuanto a la dedicación, es un acuario que yo me atrevería a decir que en cuanto a dedicación es el mejor de España, es decir, en cuanto a profesionales es el mejor de España. Acuarios completamente excelentes. Y en cuanto a instalaciones se me quedan cortas, evidentemente, se me hacen bastante anticuadas, pero hay que decir que también la biodiversidad de especies es totalmente notable, la calidad de, bueno, pues las mantas, las rayas, la raya pintada, las navajas que hay, o sea, los mariposa, todo esto es una visita fascinante. Vemos el tiburón toro que tienen uno, es este aquí, que es también enorme, son 2 metros y pico, también es espectacular. Resumen, el acuario de Madrid, ya os dejo como un pequeño resumen de aquellos acuarios que no pude grabar en la primera ronda, que es esta que habéis visto. Tienen también algún tipo de sistema Chrysler. Este es el acuario que yo decía del esquejado, para que puedes ver perfectamente cómo están esquejando y trabajando detrás los profesionales. Luego entrábamos al acuario estos de aquí, que son los de los caballitos de mar, también súper bien. Normalmente muchas veces me encuentro los caballitos que no tienen los colores amarillos, sino que tienen los colores más bien apagados, oscuros del estrés. Estaban aquí en perfectas condiciones bueno, o esas navajas, esos peces aguja, que fijaros qué comportamiento también excelente. Muchas veces no veo este comportamiento en las agujas porque están bastante estresados, dependen qué otro tipo de acuarios, pero en el acuario de aquí de Madrid están espectaculares. El Hippocampus butulatus, encontrábamos pues tiburones de todo tipo, de bambú, nodrizas, de tiburones gato, estos espectaculares composiciones, esto es natural. Igual que he dicho que antes no me gustaban los otros acuarios, estas tubastreas, fijaros qué cantidad de tubastreas, fijaros qué distribución de tubastreas, porque muchas veces la tubastrea crece como a modo de alfombra y lo llena todo, pero aquí nacía en diferentes puntos. Aquí vemos, por ejemplo, los peces murciélagos son de un tamaño exageradamente grande, los peces cirujano de gran tamaño, los peces ángeles, o sea, unos acuarios espectaculares que no hay nada que reprocharle. Quizá el cristal no sea el más nuevo ni el más transparente. Vemos ahí los estandartes, vemos ahí los peces ángeles, monodáctilos, escatófagos, sistemas Kreisel, aquí como el que estáis viendo en pantalla. Bueno, eso es una mezcla, es un viaje, no hay zonas tematizadas tampoco, muchos de ellos no sigue un discurso a nivel de zonas, sino que más bien pues hay zonas concretas, biótopos, hay zonas, es como una mezcla genérica de diferentes acuarios, diferentes historias que contar dentro de los diferentes acuarios. Decir que a mí me encantó la visita, decir que hacía tiempo que no visitaba este acuario, decir que me encantó, vuelvo otra vez a remarcar ese pez fluviatilis enorme, y no sé qué edad tendría, y vemos unos peces zorro, cara de zorro, vemos bueno, pues un montón de peces increíbles. En fin, este acuario yo le pondría un 7,9, 8, sencillamente
por el trabajo que hay detrás y por cómo están cuidados. También tenían otras formas como estas circulares donde estaban los tiburones, etcétera. Bueno, una maravilla de acuario que espero que os haya gustado el vídeo. Y como siempre digo, espero subir más vídeos próximamente. Mirad aquí la cantidad de tortugas que tienen. Y como siempre digo, os deseo lo mejor, de verdad os lo digo. Intentaré subir más vídeos. He estado por toda España visitando algunas tiendas y visitando algunos acuarios. Espero subir más vídeos próximamente. Espero que estéis bien. Os deseo, como siempre digo, lo mejor. Dejarme comentarios, ya sabéis que los leo y los contesto todos, y que siempre me motivan profundamente a continuar adelante y más en estas épocas extrañas en las cuales estoy. Así que os deseo lo mejor, un saludo y hasta la próxima.